Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de los algoritmos, que es el primer bloque de la materia de Informática 2. En esta presentación vamos a hablar de la definición y tipos de los algoritmos comunes. También vamos a hablar de los diagramas de flujo, vamos a ver su construcción, ventajas de su uso, simbología, diseño y ejemplos. Comenzando con la parte de algoritmos, tenemos como la definición de un algoritmo un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que nos van a permitir realizar una tarea mediante el seguimiento de pasos sucesivos. Es decir, que un algoritmo es un conjunto de reglas o un conjunto de instrucciones o una serie de pasos que están bien ordenados, es decir, hay paso número 1, número 2, número 3, etcétera, etcétera. Son finitas, ¿por qué? Pues porque es un conjunto de instrucciones que tiene fin. Y cada instrucción debe de estar bien definida, debemos de ponerla bien detallada para que al seguimiento de estas instrucciones, es decir, cuando vayamos realizando los pasos de uno por uno, obtengamos como resultado la realización de alguna tarea. Cualquier tarea, cualquier actividad se puede hacer mediante un algoritmo o una sucesión de pasos. En la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana, nosotros hacemos uso de los algoritmos para resolver problemas, ya sea que nos demos cuenta de ello o no, ya sea que nos demos cuenta que estamos utilizando un algoritmo o lo hacemos a veces de manera inconsciente. Algunos ejemplos de cómo utilizamos algoritmos son esos tres que se ven ahí: algoritmo para obtener el cociente de dos números, algoritmo para obtener el máximo común denominador y algoritmo para obtener la serie Fibonacci. Sí, son algunos ejemplos matemáticos o numéricos donde utilizamos algunas reglas o alguna serie de pasos sucesivos para encontrar la multiplicación, el cociente o cualquier operación matemática. Algunos otros ejemplos son los que tenemos aquí. Una receta de cocina puede ser un algoritmo, ya que el método de preparación para cualquier platillo requiere de una serie de pasos ordenados. En la preparación de cualquier receta tenemos paso número 1, paso número 2, paso número 3, etc. Eso también puede ser considerado un algoritmo. El instructivo para ensamblar algún juguete, ¿sí? Si todos hemos visto algún manual o algún instructivo para ensamblar un juguete, un mueble, o el instructivo que traen, por ejemplo, los aparatos electrónicos, pues es un diagrama que tiene pasos de alguna manera o tiene las reglas bien definidas para el correcto ensamblaje y funcionamiento del juguete. Entonces eso también puede ser un instructivo, un algoritmo, perdón. Nosotros mismos podemos realizar una serie de pasos todos los días para ir de la casa al trabajo o de la casa a la escuela, y sin darnos cuenta estamos ejecutando un algoritmo con las órdenes que nosotros mismos nos damos o definimos. Ejemplo, la mayoría de las personas pues hacemos las mismas cosas o casi las mismas cosas todos los días. Paso número 1, nos levantamos de la cama. Paso número 2, vamos a bañarnos. Paso número 3, nos secamos. Paso número 4, nos vestimos. Paso número 5, desayunamos. Paso número 6, nos lavamos los dientes. Paso número 7, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas instrucciones que hacemos sin darnos cuenta son o pueden ser representadas como un algoritmo. Son una serie de pasos sucesivos, ordenados y finitos. Bien, los algoritmos pueden ser expresados o representados de varias formas. ¿Sí? Tenemos esas tres formas, ya que como estamos viendo la materia de informática, pues tenemos esas tres representaciones que son alusivas. Las fórmulas, ¿dónde están las instrucciones en esa fórmula que se ve ahí? Esa fórmula es una fórmula general para obtener el resultado de una ecuación cuadrática. Entonces sabemos nosotros que los signos, el signo más, menos, el signo por, el signo entre, la potencia y la raíz, son operadores matemáticos y tienen un orden de prioridades. Sí, sabemos que primero se deben de hacer la potencia o la raíz, después se debe de hacer multiplicación o división, y después la suma y la resta. Entonces en ese orden radica la serie de pasos de
un algoritmo o un algoritmo a manera de fórmula. Otra representación es el pseudocódigo. En el pseudocódigo es como más enfocado hacia la programación de sistemas, de computadoras. Entonces, en este caso tenemos nosotros una serie de pasos con lenguaje o un prelenguaje con el que la computadora va a poder entender nuestras instrucciones. En este caso, tenemos este algoritmo pequeño que dice inicio y hasta el final podemos ver el fin. Entonces sabemos que son un conjunto de instrucciones finitas. Este pseudocódigo es una especie de programa que lo único que hace es leer 3 números, lo suma y con eso calcula un perímetro. ¿Sí? Puede ser el perímetro de un triángulo, ya que son 3 cantidades. Y por último, devuelve el perímetro calculado. Entonces, aquí es más fácil ver la serie de pasos bien definidos y finitos. Pero también tenemos otra representación que son los diagramas de flujo, en la que nos vamos a centrar en esta materia. Los diagramas de flujo pretenden mostrar todas las instrucciones como si fueran un dibujo. Entonces tenemos diferentes formas que van representando las diferentes órdenes de ese diagrama o de ese proceso para la construcción de un diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son una representación gráfica de un algoritmo, ¿sí? Es un dibujo de un algoritmo. Es muy utilizado en ramas como la economía, la programación, algunos procesos industriales y la psicología. Un diagrama de flujo siempre tiene un único punto de inicio y un único punto de término o de fin. Además, todos los caminos de ejecución nos deben permitir llegar desde el inicio hasta el término. No se pueden quedar ningún camino abierto o ningún camino que no conduzca a nada. Las siguientes son acciones previas a la realización de un diagrama de flujo. Esto es lo que tenemos nosotros que preguntarnos antes de construir un diagrama de flujo. Número 1. Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Cuáles son las instrucciones bien definidas que vamos a poner en ese diagrama? Número 2. Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. O sea, cuál es la tarea o cuál es el problema que yo voy a resolver con este diagrama. Número 3. Hay que identificar quién va a emplear el diagrama y cómo. Hay que establecer también el nivel de detalle requerido. Y por último, determinar los límites del proceso de escribir. ¿Sí? Es importante este último paso porque necesitamos saber en qué parte de nuestro proceso o en qué parte de nuestra tarea vamos a empezar a diagramar y en qué parte vamos a acabar. Bien, esta es una serie más detallada de cómo construir pues un diagrama de flujo. ¿Sí? Es un poquito más amplio que lo que vimos en esta diapositiva. Establecer el alcance del proceso a describir. ¿Por qué? Porque de esta manera quedará fijado el comienzo y el fin del diagrama. Identificar y listar las principales actividades, subprocesos que están incluidos en el proceso de escribir y su orden cronológico, es decir, el orden en que deben de ir las instrucciones. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, hay que listarlas también. Identificar y listar los puntos de decisión. ¿Sí? Son puntos donde voy a tomar un camino u otro. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Ahorita vamos a ver los símbolos. Y asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso elegido. Bueno, ventajas. ¿Qué ventajas tiene representar un algoritmo como si fuera un diagrama de flujo? Número 1, pues nos ayudan a comprender mejor el proceso porque se muestra como un dibujo y el cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Ventaja número 2, un buen diagrama reemplaza varias páginas de texto. Y número 3, permiten identificar fallas y oportunidades de mejora en los procesos, ya que se identifican claramente cuáles son las decisiones, cuáles son los cuellos de botella, etc.
Y a continuación pues tenemos la simbología de lo que es el diagrama de flujo. La primera forma dice inicio, pero también sirve para representar el fin del diagrama de flujo. El romboide de color naranja es para la entrada y la salida de datos. ¿Sí? Nosotros tenemos que meterle a veces información a nuestro algoritmo y también es necesario que el algoritmo nos regrese información. Para eso se utiliza esta forma. Actividad. El color azul, el cuadro de color azul o el rectángulo de color azul, lo vamos a utilizar para cada una de las actividades del proceso. El rombo que se ve en la parte de abajo, de color verde, es para las decisiones, es el que nos va a permitir tomar un camino o tomar otro. La forma de documento, cuando es necesario que nuestro diagrama de flujo nos presente la información de manera impresa en algún documento o de manera digital en un archivo. La base de datos se utiliza cuando el sistema o el diagrama de flujo necesita guardar o almacenar datos que le van a servir en una próxima ejecución. Y por último, las flechitas pues nada más nos van a indicar el flujo del proceso. Y aquí tenemos el primer ejemplo. ¿Sí? Este es un diagrama de flujo muy sencillo que representa el proceso para votar. Es de manera muy rápida cómo se usan los símbolos. La forma roja dice inicio, entonces empezamos en inicio. Después nos vamos a ingresar edad, es una entrada de datos. El diagrama de flujo necesita saber mi edad para decirme si puedo votar o no. Entonces ingreso mi edad en la variable edad. Esta figura me permite tomar una decisión. ¿Edad es mayor o igual a 18? Vamos a pensar que no. Entonces, si no soy mayor o no tengo 18 años, pues entonces mi diagrama llega al fin. Y ahí se acabó mi algoritmo. Pero en otra próxima ejecución, a lo mejor yo meto una edad como de 20. Entonces 20 es mayor o igual a 18. Ahí va a ser un sí. Y entonces va a decir que puedo votar. Me ponen mi marca de votante. Se registra en la base de datos de votantes. Imprime las papeletas. Se selecciona al candidato. En este caso yo es cuando voto, cuando selecciono al candidato por el que quiero que me represente. Y finalmente deposito una papeleta en la urna de votación. Y de nuevo llego al fin. ¿Sí? No importa qué camino tome, si es un sí o es un no, voy a llegar desde inicio hasta fin. Esa es parte de la construcción correcta de un diagrama de flujo. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo se ingresa un número y este algoritmo lo que hace es determinar si un número es par o impar. Así que aquí en el inicio meto el número 2, por ejemplo, y aquí toma una decisión mediante una operación matemática que toma como dato principal el residuo. Y si el residuo es igual a 1, significa que mi número es impar. Si el residuo es igual a 0, entonces el número es par. Entonces vamos a pensar que es un 2. 2 o el módulo de 2 de ese número pues es igual a 0 porque es un número par. Así que ¿es igual a 1? No. Número es par. Si el número fuera un 3, diría igual a 1, sí. Entonces el número es impar. Y no importa qué camino tome, si es un sí o si es un no, me regresa a otra decisión. En esta decisión yo tengo que decir probar otro número, o sea que si quiero que me vuelva a probar si es par o impar. Si le digo que sí, entonces la línea de ejecución se regresa hasta el romboide naranja para ingresar otro número. Y sigue haciendo el mismo proceso. Y lo puedo hacer de manera infinita. Mientras yo le diga que sí, vamos a seguir metiendo números y números y números. Y nos va a seguir diciendo si es par o impar. Pero cuando llegue a este rombo de color verde, si le digo que no, pues ya me saca del algoritmo hasta el fin. Entonces también se cumple que todos los caminos posibles me llevan de inicio a fin. No se quedó ningún camino suelto. Y bueno, este es el último ejemplo. En este ejemplo vamos a preparar una taza de café.
Sí, dijimos que una receta de cocina o una actividad tan sencilla como preparar una taza de café, pues también es un algoritmo que puede ser representado con un diagrama de flujo. Entonces tenemos inicio, primero lleno una taza con agua, después caliento por 2 minutos en el microondas, agrego una cucharada de café soluble y me manda una decisión. En esta decisión me dice o me pregunta, ¿lo quieres dulce? Si yo le digo que sí, entonces agrego una cucharada de azúcar. Y luego lo pruebo. Y por último, mi café ya está listo. Si este algoritmo, al llegar a la decisión, ¿lo quieres dulce?, le digo que no, pues simplemente me lleva a café listo, o sea, ya terminé. Y por último, fin. ¿Sí? Es una manera de conducirme desde inicio hasta fin, sin importar por qué camino llegue. Entonces, incluso aquí puedo cambiar esta flecha para que me lleve a la decisión, para estar preguntando cada vez que le agrego una cucharada si lo quiero dulce o no. ¿Sí? Lo podemos hacer. Entonces quedaría de esta manera. ¿Lo quieres dulce? Sí. Agrego una cucharada de azúcar. Lo pruebo. ¿Lo quieres dulce? O sea, más dulce en este caso. Sí. Pues entonces le agrego la segunda cucharada de azúcar. Lo pruebo. ¿Lo quieres dulce? Sí. Entonces agrego otra cucharada de azúcar. Y bueno, ya con 3 cucharadas, a lo mejor ya. ¿Lo quieres dulce? No. Entonces café listo y fin. O pudiéramos también agregar otra condición después de probarlo, otra decisión, y volver a preguntar. ¿Sabe bien? Si fuera así, pues ya se acaba. Si fuera no, le agrego otra cucharada de azúcar. Podemos poner tantas decisiones como sean necesarias. Entonces, nosotros podemos construir el diagrama de flujo de cualquier actividad o cualquier tarea que realicemos con el nivel de detalle que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en la instrucción que tengo aquí arriba, dice calentarla por 2 minutos en el microondas. ¿Qué pasa si yo no tengo microondas? Bueno, pues aquí podría yo enlazar una serie de instrucciones que me expliquen cómo calentar el agua con una estufa o a lo mejor hasta con una resistencia. ¿Sí? Tendría que poner, por ejemplo, después de llenar la taza con agua, ni siquiera sería una taza, sería a lo mejor en una olla, llenar una olla con agua, tomar un cerillo, prender el cerillo, girar la manija de la estufa para liberar el gas, acercar el cerillo al gas y después poner la olla encima del fuego. Esperar tal vez 5 o 10 minutos hasta que el agua empiece a hervir y ahora sí apagar la estufa, después tomar la olla, verter el agua caliente en la olla, en la taza, perdón, y ya por último agregar la cucharada de café soluble y bueno, y seguir con este proceso. Entonces, el nivel de detalle requerido ustedes lo van a elegir dependiendo de la persona que lo va a usar. Este diagrama de flujo lo podemos entender nosotros, pero si lo quisiera utilizar un niño de 5 años, pues ustedes le tendrían que decir con más detalle qué cosas o qué actividades tiene que realizar, porque una actividad tan sencilla como calentar el agua para un niño de 5 años puede representar unos 10 o 20 pasos necesarios para que sepa cómo calentarlo. Y bien, entonces con esto terminamos esta presentación. Espero que les haya quedado más o menos claro qué es un algoritmo y qué es un diagrama de flujo y cómo podemos utilizarlo para representar algoritmos.